La verdad es que no suelo prestar mucha atención a cada ocasión en la que funan a Nemu, ya que la última vez que supe de ella fue cuando se puso a alabar a un abusador. Pero hace casi 2 semanas sí que me enteré de la razón por la que ahora la estaban funando, y creo que pocas razones más estúpidas para ello pudiera haber imaginado, que cuando noté que solo era porque se le había ocurrido hacerse un autorretrato con inteligencia artificial y ya, poco más. La polémica de todo eso, si debería o no haberlo hecho, que si le quitó trabajo a un artista y demás, la verdad es que me dio bastante en qué pensar, tanto así que después de eso quise hacer este video y explicarte por qué en realidad no deberías temer porque las nuevas inteligencias artificiales te quiten el trabajo. Y digo que no deberías tener miedo no porque no vaya a pasar, sino más bien porque deberías irte ya haciendo a la idea de que dependiendo claro del trabajo que tengas, pues sí que podría desplazarte, pero de lo que voy a hablarte hoy es más bien del hecho de que si esto llega a ocurrir, este fenómeno será de lo más normal del mundo. Así que antes de que empieces a escribir una biblia de insultos, te invito a darme la oportunidad de desarrollarte la idea de por qué sería muy normal y sobre todo esperado que en un futuro no muy lejano el doblaje desapareciera y en cambio la inteligencia artificial se encargara de eso ahora. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, ¿por qué nos estamos preocupando porque inminentemente va a llover o va a temblar? A lo que me refiero es que toda revolución industrial siempre va a tener bajas colaterales, es decir, pérdidas de empleos. Es más, ni siquiera me gustaría usar del todo el concepto de revolución industrial para que no se confundan con un periodo concreto histórico, sino que veámoslo simplemente como la creación de una nueva tecnología que facilitará un trabajo. Y es que claro, la televisión no reemplazó la radio y ese es un ejemplo que suele usarse bastante, pero ¿qué tal si voltemos a ver a la imprenta? Pues bueno, es que antes de que se creara una forma de imprimir libros en masa, estos eran reproducidos a mano por los llamados copistas. Sin embargo, con la llegada de la imprenta, esta actividad ya no era necesaria y esa labor dejó de existir. Ahora bien, si piensas que eso fue en beneficio del avance tecnológico y de hacer que el conocimiento llegara a más personas, pues sí, estás en lo cierto. Pero a esto podríamos encontrarle un problema si aplicáramos la misma lógica que hoy se está usando con el doblaje. Se perderá un arte por el avance tecnológico. Esto lo digo porque quizás hayas visto alguna vez cómo eran los libros que se hacían en la Edad Media, con esas famosas letras medievales, ornamentas al margen e ilustraciones a mano. Pero claro que con el avance tecnológico, pues hoy los libros lucen así, nada más, letras negras estandarizadas encima de páginas de papel blanco. Así que si te das cuenta, pues sí, hay unas por otras y es que gracias a la imprenta ahora los libros están al alcance de todos, pero ya no son tan artesanales, bonitos y tampoco hay artistas que los hagan así de hermosos, al menos no claro como era antes, por lo que con esta analogía ya deberías ir viendo por dónde va el asunto. El punto de esto es que sí, todo avance tecnológico con uso industrial va a tener sí o sí un daño colateral a quien antes hacía ese trabajo de forma artesanal. Llámense los copistas, por ejemplo, o en este caso, el doblaje. Y es más, no sería la primera vez que alguien dentro del mundo del doblaje se quedara sin trabajo por avances tecnológicos. La razón por la que muchas películas antiguas dobladas sonaban tan parecidas en cuanto a sus efectos especiales y a veces notablemente diferentes a las versiones en inglés, es porque antes en el doblaje la pista de efectos sonoros era recreada en el estudio de doblaje, como por ejemplo hacía Gonzalo Gavira, quien se encargaba de crear cada sonido que se veía en pantalla. Sin embargo, claro que con el tiempo y el paso de los años, cuando las películas ya eran enviadas con pista de efectos y voces por separado, esa labor ya no era necesaria y ojo, ni siquiera esto significaba que Gonzalo concretamente se quedaría sin trabajo, pues sí, hasta estuvo en el equipo ganador del Oscar por sonido en El Exorcista, ya que él era un ingeniero de sonido y su carrera no se limitaba al doblaje. Pero claro que con este avance donde ahora todo era grabado por separado, pues esa labor de recrear toda la pista de sonidos ya no era necesaria. Pero claro que al perder ese puesto de trabajo en el mundo del doblaje se gana algo: fidelidad al audio original.
Es decir, claro que no se demerita el gran trabajo del sonidista Gonzalo Gavira, no por nada lo llamaron para trabajar en El Exorcista, pero obvio que es innegable que no quedaba totalmente idéntico, pero por pura lógica. Así que al reemplazar este puesto de trabajo, pues ahora las películas dobladas solo tienen cambiadas las pistas de voz y nada más, aunque esto haya implicado perder un puesto artesanal. Ahora bien, ¿qué pasa con el doblaje? Pues nada, como bien sabrás, ya se están teniendo nuevas tecnologías capaces de recrear diálogos y traducirlos al idioma que sea, por lo que de nuevo, lo que se gana entre comillas es que sí o sí la voz va a ser idéntica, ya que sería la del actor a cuadro y ya no la de alguien más, fenómeno parecido a lo que pasó con el reemplazo del trabajo de Gonzalo, por lo que en ese aspecto, solo es cuestión de tiempo para que las IAs estén lo suficientemente entrenadas para recrear de forma idéntica tanto la voz como la actuación, algo que no será fácil pero tampoco imposible ni tan lejano. Otra forma de verlo es el reemplazo de los efectos técnicos y los digitales. Porque sí, claro que antes cuando veías una película de terror sabías que el monstruo era tangible, se notaba en pantalla y podías ver claramente cómo es que era algo real. Pero con la llegada de los efectos digitales, pues sí, también tienen sus cosas buenas como Davy Jones por ejemplo, pero claro que terminarían desplazando a los efectos técnicos porque es mucho más barato y rápido diseñar a un monstruo digitalmente que crear el traje y luego vestir a alguien con esa incómoda ornamenta y grabar hasta antes de que se desmaye. Seguro que a este punto estarás pensando que odio el doblaje, pero si me conoces de antes, sabrás que al contrario, yo siempre evito ver una película si no está en español, ya que por más que la gente diga que se puede leer y ver al mismo tiempo, la realidad es que eso no es cierto. Es físicamente imposible y es que en esos segundos que lees, sí o sí te pierdes la expresión facial, la escenografía y demás, aunque sea muy poquito, por lo que no. Yo siempre veo películas en español a menos que no tenga doblaje, pero eso no significa que no conozca de historia en la industria y no sepa que eliminar puestos de trabajo es algo que sí o sí termina pasando. Por mi parte, claro que me encantaría pensar que el doblaje será defendido a capa y espada y que aún con la más alta tecnología capaz de reemplazarlo, que ojo, claro que técnicamente sí tendrá la capacidad de reemplazarlo, quiero ser optimista y creer que eso no va a ocurrir, pero si hablamos de números, ¿te imaginas cuántas películas se podrán producir y doblar a cualquier idioma sin tener que invertir un solo dólar en ningún estudio de ningún país y solo pagando al actor original? Vaya, pues tú y yo sabemos que Hollywood se mueve por el dinero, y es que así como se redujeron al mínimo los efectos prácticos, pues económicamente no hay razón para creer que no harían lo mismo con el doblaje, siendo otro trabajo que así como los libros medievales y el diseñador de sonido en doblaje, pues terminaría desapareciendo. Eso claro si la mafia del doblaje no lo mata antes. Ahora ya para cerrar, ¿qué pasa con el tema que me originó este video? Pues nada, yo no veo mal que alguien quiera ahorrarse unos dólares, así sea uno, porque si trabajas sabes bien que nadie viene y te regala dinero, por lo que si me puedo ahorrar algo en hacerme un autorretrato en vez de pagarle a alguien para que me lo haga, pues está bien hacerlo, lo haces con inteligencia artificial y listo. Si el día de mañana necesito un storyboard para un cortometraje y el presupuesto se debe reducir, pues voy a hacer el storyboard con inteligencia artificial y no pagándole a alguien. Las tecnologías están aquí para hacernos la vida más fácil y por desgracia siempre se deben hacer sacrificios y siempre habrá empleos que se pierdan en esa revolución, por más triste que esto pueda sonar y por más arte que se termine perdiendo, pero esto es algo que siempre se ha hecho a lo largo de la historia y siempre se tendrá que hacer, así hasta el punto que ya ni siquiera se hable del actor de doblaje sino del actor a cuadro y así consecutivamente. Aunque claro que a mí personalmente me gustaría que esto ya se detuviera aquí, pero creo que mejor es estar preparado para cualquier panorama al que nos vayamos a enfrentar, por lo que ahora me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios.